Muchas gracias, muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Enrique, por vuestra amabilidad, por invitarme hoy a participar con vuestra clase en esta exposición, discusión, conversación, charla sobre la actualidad del pensamiento de Hegel. Eh, Eh, por supuesto, cuando se habla de Hegel hay que hablar siempre con un extraordinario respeto y con una profunda cautela. Hegel es un pensador poliédrico, complejo, con extraordinarios matices y por lo tanto su mirada completamente sistemática de la filosofía hace muy difícil eh, organizar una exposición simplificada, ¿no? Por supuesto, el presente tiene también derecho a la simplificación en la medida en que no puede dejarse llevar por los mismos intereses del pasado, ¿no? Y en este sentido yo creo que deberíamos ser equilibrados entre la manera de hacernos justicia a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestras perspectivas, y la manera de hacer justicia a un pensador de una extraordinaria sutileza y altura. Yo creo que lo menos actual de Hegel, pero al mismo tiempo lo que más echamos de menos respecto de la filosofía es la enorme capacidad de construir un único argumento capaz de desplegar la totalidad de lo real, ¿no? Hegel ha partido de la estructura más básica de la materia, eh, ha organizado la manera en que la materia se constituye en vida y ha expuesto lo que podríamos llamar el despliegue evolutivo de la vida hacia la autoconciencia, ¿no? La divisa de Hegel de que lograr que la sustancia devenga sujeto, ¿no? O de otra manera, que la materialidad devenga autoconciencia, es posiblemente la más ambiciosa de las construcciones filosóficas que se han ofrecido a la humanidad. El hecho mismo de que esa evolución desde la materia a la autoconciencia haya podido ser expuesto como una lógica conceptual, ¿no?, que tenga la pretensión de mostrar la mente de Dios antes de la creación del mundo, que es lo que Hegel dice, en lo que va a consistir su ciencia de la lógica, ya nos da una idea de hasta qué punto Hegel está en una inflexión radical, una reocupación completa de la teología por la filosofía, una reocupación completa de la posición de Dios desde la autoafirmación humana, ¿no? Y por lo tanto está en la base de la interpretación teológica de Feuerbach, que muestra que en cierto modo toda la proyección humana de la teología no es sino una forma indirecta del autoconocimiento del ser humano. Por esto, Hegel podemos decir que está entre dos aguas, ¿no? La vieja comprensión que considera que Dios es una alteridad respecto del ser humano, a la nueva comprensión en la que es el ser humano el que en su propia evolución incorpora la estructura específica de la divinidad, ¿no? El ser humano forma parte de lo absoluto. El ser humano ya no está relacionado con el absoluto como su exterior, sino que a través de la incorporación del espíritu está en condiciones de acompañar el camino que Dios realiza en el mundo. De este modo, que Dios no puede abandonar el mundo, que es la divisa fundamental de Hegel,
se traduce en que el ser humano no cesa de construir el saber absoluto que caracterizaría a Dios. De este modo, Dios se historiza y el hombre se absolutiza en su historia. Yo creo que esta es la clave de la aspiración realmente especulativa de Hegel, ¿no? Por supuesto, hoy vivimos en un mundo desmembrado, ¿no? Hoy tenemos una teoría de la materia, tenemos una teoría de la vida, tenemos una teoría del ser humano, tenemos una teoría de la sociedad, pero no tenemos, y posiblemente sea imposible tenerlo, dados sus supuestos teológicos, como he dicho, no tenemos un único argumento filosófico que, como Hegel, conecte todas estas estructuras. Y eso, exactamente, esa aspiración fue la hegeliana. Ahora bien, sin tener esta sistematicidad, ¿no?, que es específica de Hegel, yo creo que, y que por supuesto ha sido impugnada, ¿no?, por la posmodernidad. Yo creo que podemos decir que el movimiento posmoderno tiene realmente como enemigo fundamental la filosofía de Hegel, ¿no? Por eso digo que sin tener esta estructura completa a la mano, sí que comenzamos a percibir que el proceso posmoderno de desvinculación de Hegel es excesivo o ha concluido de forma fallida, obligándonos a perder una percepción específica, que creo que ahora comenzamos a echar de menos. Posiblemente esta percepción, que es propia de Hegel, que es la que quiere arruinar la posmodernidad y que ahora comenzamos a echar de menos, es el de ser seres humanos vinculados a la historia. Yo creo que la posmodernidad, con toda la estructura de la deconstrucción, con toda la propuesta heideggeriana de la destrucción de la metafísica, en cierto modo aspira a desvincularnos de la historia como si fuese un territorio que ya no nos concierne, ¿no? Esta radical dualidad de presente y de historia, este estrechamiento de la experiencia, ¿no?, que ha, por supuesto, subrayado Cossele, este estrechamiento de la experiencia pasada en favor de la ampliación radical de la expectativa de presente, es algo que, desde mi punto de vista, comienza a dejar claras sus consecuencias. Y es un olvido masivo de las estructuras conceptuales y mentales que estaban vinculadas desde antiguo a las formas que asociamos a la dignidad humana. El olvido radical, la desvinculación radical de la historia, comienza a ser percibida como una forma de barbarie mucho más intensa que incluso lo que podríamos llamar los descarríos de la conciencia histórica. Por supuesto que la conciencia histórica lleva descarríos, por supuesto que nuestro pasado está lleno de problemas de toda índole, pero yo creo que este es el punto de Hegel en el reconocimiento y en la identificación de sus contradicciones. Hay mucha más esperanza, hay mucha más civilización, hay mucha más dignidad que en el olvido. Y creo que esto compete de forma estructural a lo que es la filosofía. La filosofía no puede olvidar la primacía de sus problemas, no puede olvidar la primacía de las contradicciones de resolverlos si no quiere disolverse en su propia realidad, ¿no? Y creo que en este sentido tenemos que elegir.
o sacamos las consecuencias radicales de la deconstrucción y de la posmodernidad y arruinamos la dimensión específica de la filosofía, o bien nos comprometemos con la filosofía y entonces tenemos que comprometernos ineludiblemente con nuestra historia. No con una historia gloriosa, no con una historia de claridades, sino con una historia de contradicciones. Y creo que este es el mensaje fundamental de Hegel. La historia es el conjunto de contradicciones en las que nos estamos moviendo. Esto es, olvidar la historia es olvidar nuestras propias contradicciones y por lo tanto es olvidar nuestra propia constitución presente. Y vivir sin contradicciones, vivir sin reparar en ellas, es a todos los efectos una recaída en una vida inmediata que en cierto modo representa la barbarie, representa la inmediatez específica de la brutalidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo más inactual de Hegel es su aspiración completa de sistematicidad y lo más actual, en mi opinión, de Hegel es recordarnos que no cabe dotarnos de herramientas capaces de controlar mínimamente nuestra propia realidad si no nos vinculamos de algún modo al conocimiento y a las mediaciones de la historia. Y que vincularnos a las mediaciones de la historia implica esencialmente vincularnos a la historia de las contradicciones. Historia es historia de las contradicciones de la realidad. Ahora, lo importante, a mi modo de ver, en este proceso es que mientras que Hegel pensaba que esa vinculación a las contradicciones de la realidad y de la historia tiene una estructura lógica, esto es, no podemos comprender las contradicciones actuales si no tenemos la historia de sus determinaciones lógicas. En mi opinión, este enunciado tiene una dimensión acertada y tiene una dimensión que yo creo personalmente compleja y problemática. Es acertado decir que la historia, es acertado decir que la historia de las contradicciones es la estructura misma de nuestro presente, pero no es acertado decir que esa estructura es lógica. Esto es, que es lógica en el sentido de una dialéctica evolutiva, que solamente puede llegar a captarse cuando se está en condiciones de proceder a un análisis lógico integral. Yo creo que nuestra vinculación al pasado, nuestra vinculación a las contradicciones del pasado, genera algo de lo que Hegel defendía, a saber que es irreversibilidad, pero que la irreversibilidad no es soluble mediante una jerarquía de contradicciones lógicas, ¿no? Y yo creo que la manera más gráfica de explicar cómo algo es irreversible, pero en cierto modo no tiene un desarrollo dialéctico, lógico, conceptual, de tal manera que en las últimas contradicciones ya estén expresadas las soluciones de las primeras contradicciones, es pensar la historia como estratos temporales. Los estratos temporales no, primero, son irreversibles, como Hegel pensaba, pero segundo, el estrato superior más cercano al presente no está en modo alguno
integrado por las soluciones lógicas de las contradicciones pasadas. Esto es, los estratos de temporalidad no son a su vez una estructura superior lógica que define en un único despliegue su argumento. Los estratos temporales son estratos de contradicciones, que tenemos que reconocer e identificar, pero las más cercanas al presente no son soluciones de las viejas o más alejadas. Podríamos decir que los estratos de tiempo no tienen una relación unívoca de complejidad con el presente. De tal manera que, como sabemos, en este momento presente están albergados estratos muy antiguos, pero no todos ellos están hechos conscientes por nuestras propias formas de mirarlos. La historia es irreversible, ciertamente, pero no es transparente a sí misma. No es transparente a sí misma como Hegel pensaba que lo era. Podemos decir que la forma en que los estratos históricos determinan las contradicciones del presente son o están a su vez regidas por formas de latencia. Y la latencia no se manifiesta lógicamente de un modo transparente en sus últimas expresiones. La latencia condiciona las fuerzas históricas reales y materiales sin su correspondiente brillo conceptual, sin su correspondiente autoconciencia conceptual. Podemos decir que la latencia determina la forma de las fuerzas reales de la historia, pero en muchas ocasiones las determina de forma inconsciente. Podríamos decir, por lo tanto, que lo menos vigente del sistema de Hegel es haber pensado que la historia ha abandonado su estructura de inconsciente. O por decirlo de otro modo, que la lógica hegeliana, que la fenomenología del espíritu hegeliana nos propone una autoconciencia plena. Por eso yo creo que Freud es un correctivo frente a Hegel, ¿no? Alguien me pregunta que por qué podemos asegurar que la historia es irreversible. Podemos asegurar que la historia es irreversible en la medida en que podemos identificar umbrales. Podemos identificar umbrales que nadie estaría en condiciones de saltarse. Por supuesto, esto no quiere decir que los umbrales no puedan, esto es muy hegeliano, no puedan ser saltados en la doxa, ¿no? Podemos ser terraplanistas, pero no podemos dejar atrás el umbral copernicano, el umbral de la revolución copernicana. Podemos efectivamente creer que somos geocéntricos, pero sin embargo esto no forma parte más que de las ilusiones de la doxa, no forma parte más que de las arbitrariedades del narcisismo de una subjetividad que se cree omnipotente. Por supuesto, desde el espíritu finito hegeliano, esa subjetividad que se cree omnipotente y que se cree dueña de todas sus representaciones, puede creer que puede manipularlas, alterarlas, deteriorarlas, negarlas y anularlas. Pero esto no tiene nada que ver con la historia. Esto tiene que ver con la subjetividad finita, esto tiene que ver con las ilusiones de un espíritu que se deja llevar por lo inevitable de su megalomanía. Pero esto no hace que la historia sea reversible. El hecho de que alguien pueda negar la esfericidad de la Tierra no es un enunciado histórico, es un enunciado completamente superficial y carente de toda validez respecto de la mente del que la dice, pero no tiene nada que ver con la historia ni con la realidad, ¿no? En este sentido, la diferencia fundamental hegeliana es el trabajo de la transformación
de la opinión o de la conciencia en verdad, ¿no? La historia tiene que ver con verdad justamente en la medida en que tiene que ver con umbrales irreversibles, no con opiniones, ¿no? En este sentido decimos que nadie que esté en condiciones de querer conocer el universo va a desechar la hipótesis copernicana, ¿no? En ese punto es irreversible. Y de la misma manera podemos aplicarlo a los fenómenos sociológicos. El capitalismo es irreversible. Por supuesto, podemos decir que somos anticapitalistas, podemos poner en marcha todo tipo de retóricas, ¿no? Que nos sugieran o que nos convenza de que el capitalismo es reversible. Pero el capitalismo es irreversible en la medida en que no podemos estar en condiciones de pensar un mundo de la vida que no esté mediado por la técnica, ¿no? No, la clave de Hegel en este sentido es la diferencia entre la opinión y la verdad. Por supuesto, podemos afirmarnos en la negación de la verdad, pero la convicción de Hegel y la convicción de la filosofía es que por mucho que el espíritu finito niegue la verdad existe. Y eso que existe como verdad es lo que constituye la historia. Por supuesto, el hecho de que la estructura de la historia sea irreversible no quiere decir que justamente porque viene caracterizada por la latencia, esto es porque las fuerzas que han sido verdad en la historia siguen ahí a veces opacas, siguen ahí sin conciencia, pero siguen operando. Justamente por eso la irreversibilidad no quiere decir que no sigan teniendo efecto o que no vuelvan a tener efecto. Claro que pueden hacerlo, pero lo harán dentro de una línea temporal irreversible. Por ejemplo, como Walter Benjamin sabía, podemos efectivamente disponer de una imagen dialéctica que haga que imágenes de la Roma antigua que están ahí, latentes, puedan emerger en 1789 o puedan emerger en 1918. Porque la latencia se hace presente y operativa de un modo que no está determinado por la lógica, sino que está determinado estrictamente por relaciones temporales. Pero la reemergencia de lo latente se dará dentro de una línea temporal que en sí misma es irreversible. Esto es, Roma no aparecerá, en el juramento de los Horacios no aparecerá en 1789 como apareció en el primer siglo antes de Cristo. La irreversibilidad no es incompatible con la manifestación renovada de latencias, sino que justamente la irreversibilidad es la condición de posibilidad de que esas latencias vuelvan a aparecer como fuerzas históricas y como realidades materiales, ¿no? En este sentido, yo creo que Hegel es el pensador que ha ido más lejos en la comprensión de las paradojas del tiempo histórico y que, en mi opinión, lo único, y Marx en cierto modo emerge de aquí, lo único que produce un exceso es creer que en cada presente las contradicciones están conceptualmente definidas, justo por la evolución lógica y dialéctica del pasado. Esto es lo que, en mi modo de ver, no es ciertamente
no es ciertamente verdadero. La forma desplegada de la contradicción, no es un resumen de su propia historia, un resumen elemental de su propia historia. En el presente, las contradicciones son mucho más profundas y mucho más poderosas de lo que cualquier fuerza lógica está en condiciones de identificar. Ahora, yo creo que el tercer momento en el que Hegel es de una extraordinaria actualidad es en el hecho de que esas contradicciones del presente, como digo, conscientes o no conscientes, elaboradas o no elaboradas desde una conciencia lógica precisa, siempre se dan sobre un lugar específico del presente. Y en ese lugar específico del presente es donde efectivamente pueden ser observadas de manera más intensa y de manera más ejemplar. Es el lugar del presente en el que las contradicciones se dan de forma intensa y con capacidad de ser iluminadas, es el lugar imperial. Yo creo que Hegel en este sentido es un pensador del imperio. Ante todo es un pensador del imperio. Podemos decir que ganaríamos lo sustantivo de la filosofía de Hegel si en lugar de la fenomenología del espíritu, como estructura lógica que muestra cómo en el fondo la historia de la filosofía es a su vez la historia de la conciencia del tiempo y a su vez es la forma de ordenar contradicciones lógicas, se sustituyera por una fenomenología de los imperios. Y ganaríamos prácticamente el corazón mismo de la dialéctica hegeliana si la traslatio conceptual que se nos muestra en la fenomenología del espíritu estuviera sustituida por una lógica de la traslatio imperi, del traslado de los imperios entre sí. Porque ahí, en esa lógica de la traslatio, veríamos las fuerzas históricas reales, tanto en su dimensión consciente como en su dimensión inconsciente, romper toda autoconciencia y por el hecho de romper toda autoconciencia, estar en condiciones de llevar a la ruina a los imperios y mostrar la necesidad de producir otros, ¿no? Yo creo que esto es la clave de la filosofía de la historia de Hegel y en cierto modo podemos decir que es la clave de ese momento decisivo de la filosofía de la historia que luego Carl Schmitt explota de un modo tan importante y tan interesante cuando establece la diferencia tierra-mar, ¿no? Ahora, fijaos, el hecho de que el traslado de los imperios esté al mismo tiempo regido por la primacía de una de las formas elementales, ¿no? Tierra, agua, mar, aire, nos muestra cómo, en cierto modo, Hegel tenía razón al identificar que como sustancia misma de la historia y como sustancia misma de la filosofía de la historia está la naturaleza. Está esta dimensión de la naturaleza que, como digo, Carl Schmitt llevó a conciencia con el nomos de la tierra. Mostrar cómo el elemento del agua es el elemento de los nuevos imperios, ¿no? Es enormemente fascinante y ejemplar, porque por supuesto nos muestra la imposibilidad de que las contradicciones de la realidad sean ordenadas por un imperio terrestre cuando ya el mar es lo dominante. Por ejemplo,
nos muestra la imposibilidad de que España mantuviera su imperio justamente cuando ya el agua era el elemento del comercio y de la libertad, ¿no? Lo mismo podríamos decir cuando el aire pasa a ser verdaderamente el elemento que configura el dominio mundial, o cuando el fuego de la guerra atómica pasa a ser el elemento que efectivamente determina el dominio mundial, ¿no? Pero la clave de la cuestión es, por lo tanto, que las fuerzas que se dan cita en producir contradicciones en cada momento de la historia no son fuerzas puramente de autoconciencia, son fuerzas de conciencia, sí, en la medida en que están en condiciones de identificar qué dimensión de materialidad impide que se ejerza una dominación con solvencia, ¿no? Y creo que Hegel, en tanto que pensador de los imperios, pensador del imperio, nos muestra cómo justo la autoconciencia del fracaso imperial es el paso obligado para el avance y el progreso de la historia. Esto nos muestra realmente que allí donde se verifican las nuevas fuerzas, las nuevas contradicciones, es a través no de un procedimiento lógico, sino de un fracaso histórico y de una derrota histórica, donde se muestra cómo no se puede gobernar un mundo que ya está entregado al mar con las técnicas de los romanos, no es mediante un proceso lógico de despliegue de lo que sea el mundo griego, de lo que sea el mundo medieval. Es allí donde se ve que España no puede mantener su imperio con las técnicas imperiales de los romanos y que tiene que entregarlo ineludiblemente a los holandeses y a los ingleses porque se han adaptado mejor a ese imperio, se han adaptado mejor a la identificación de ese nuevo elemento, pero no por un proceso de autoconciencia abstracto, sino porque han visto cómo fracasa y cómo es derrotado realmente un imperio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta perspectiva, que por cierto es la perspectiva en la que, por supuesto, ¿no? Ha sido leído Hegel por Kojève y ha sido leído fundamentalmente por un discípulo de Kojève que se llama Francis Fukuyama, es lo que da evidencia real a toda la parafernalia hegeliana del espíritu, ¿no? Por supuesto, como hemos dicho, el espíritu finito aquí tiene poco que ver con la historia y tiene que ver poco con la verdad, aunque curiosamente tiene que ver con algo decisivo y fundamental, que es el hecho de que necesita compensaciones. Esto es muy importante porque nos demuestra hasta qué punto Hegel ha vinculado de forma intensa, decisiva, fundamental, la lógica imperial con la teología política. En realidad, Carl Schmitt es un comentarista de Hegel y es un comentarista de un parágrafo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Un imperio ineludiblemente tiene que ser teología política porque tiene completa necesidad de ofrecer compensaciones al espíritu subjetivo, al espíritu finito. Esto es, tiene que ofrecer una religión. Porque el ser humano, el espíritu finito, no puede soportar ser sacrificado a las fuerzas históricas sin un complemento religioso que le brinde su huella permanente de consuelo y de consideración. El lugar de la religión, en este sentido, es el lugar, por supuesto, un lugar de opinión para calmar el espíritu finito necesitado permanentemente de autoestima. Como sabemos, esta estructura religiosa que es inevitable al imperio está íntimamente vinculada a la necesidad de hacer
factible la entrega completa a fuerzas superiores a la propia de la subjetividad, pero que sin embargo le ofrezcan un sentido específico a su sacrificio. Podemos decir que en este sentido Hegel ha sido muy bien leído por Nietzsche, ha sido muy bien leído por todas las dominaciones hegemónicas posteriores. Pero, como es obvio, Hegel es perfectamente consciente de que ofrecer este complemento religioso no es sino una forma de gobierno, no es sino una forma de implicación dolorosa en las aspiraciones que significa la producción de un inmenso ejercicio de dominio mundial, que es lo que tiene que hacer todo imperio. Ahora, justamente esta conciencia de que el imperio solamente puede generar su verdad, produciendo al mismo tiempo una mentira religiosa, ¿no? Esta es posiblemente la contradicción básica de la vida de la dominación política imperial, ¿no? El imperio solamente puede darle la impronta al tiempo presente adecuada a su aspiración. Dicho de otra manera, solamente puede realizarse plenamente en sus potencialidades si capta la energía del espíritu subjetivo. Pero no puede captar la energía del espíritu subjetivo, el problema platónico, mediante una pura convicción filosófica. Tiene que captar la energía del espíritu subjetivo mediante una adhesión que se debe basar en la mentira. De la misma manera que en Platón, los vigilantes no tienen por qué ser filósofos, pero tienen que cooperar con los filósofos y con el filósofo rey mediante un mito bien construido que efectivamente le permita cumplir su función de una manera como si fuera filosóficamente adecuada. Bueno, la teología política es esto, es la capacidad que tiene un imperio de captar la benevolencia, la obediencia voluntaria, la implicación, la adhesión del espíritu finito mediante representaciones que calmen su desconsuelo, su inseguridad, que calmen su instrumentalización y que le ofrezcan un sentido específico de dignidad y de estima, de autoestima. El segundo nivel de contradicción que tiene que tener todo imperio, es cercano a este, pero secundario. Y es el hecho de que de alguna manera tiene que estar en condiciones de producir, como hemos visto, una tensión entre su dimensión de citoyen y su dimensión de bourgeois, ¿no? Entre su dimensión de burgués y su dimensión de ciudadano. Y claro, esto es extraordinariamente importante para mostrar las formas del imperio. Podemos decir que la fisonomía de un imperio se establece de la manera en que se constituye su religión, pero inmediatamente después la manera en que se constituye su forma económica y la relación entre esa forma económica y su forma política. Por supuesto, como me pregunta Sebastián, la teología política del neoliberalismo, sabemos lo que es. Yo en el libro que ha citado antes Lucas Ramírez lo he explicado. La forma de captar la autoestima, el consuelo, la
de halagar, ¿no?, la aspiración megalómana de la subjetividad, la forma de ofrecer un sentido de salvación a esa subjetividad es, por supuesto, el éxito económico y, más concretamente, la capacidad de canalizar toda su autoestima por la mediación del consumo. El consumo como ejercicio de libertad, ¿no? Y el consumo como ejercicio de salvación, como ejercicio de dignificación social, de reconocimiento social, de visibilidad social, de éxito social. Otra cosa es que la teología política en el neoliberalismo, que tiene una matriz específica, tenga que basarse en la diferenciación permanente entre el éxito y el fracaso. Esto es, entre la vida precaria y la vida exitosa, entre el predestinado o el elegido y el que no lo es, ¿no? Pero en modo alguno se deja ningún resquicio abierto a una adhesión de la subjetividad a algo que no sea efectivamente propio de ese espíritu finito, de ese espíritu subjetivo, canalizado, como digo, por el principio de placer, en el sentido freudiano del término, el principio de placer que está entregado permanentemente al consumo, ¿no? El hecho, en este sentido, de que la subjetividad es gobernada por completo en la esfera económica, hace que efectivamente las mismas instancias que nos gobiernan desde la gobernanza mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde etcétera, etcétera, en la micropolítica nos gobiernan al mismo tiempo con exactamente estos principios derivados o estos principios que se juegan en el terreno de juego del consumo y de la economía doméstica. El hecho de que nuestra economía doméstica sea cada vez más estructuralmente la misma, con los mismos valores, conceptos, conceptualizaciones, previsiones, racionalizaciones de la economía en general, testimonia que efectivamente nuestra subjetividad está gobernada por las instancias del neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo se trascendería en ese sentido? Mediante la acumulación que trasciende a generaciones. Claro, la clave aquí está en que lo primero que tenemos que ver para trascender esta dimensión imperial, neoliberal, que por supuesto es la forma específica del imperio en el presente, es tener una memoria histórica. Y aquí Hegel es extraordinariamente fecundo, porque a diferencia de lo que dijo Francis Fukuyama, de que una vez que hubiera ganado el imperio capitalista frente al imperio soviético, se había acabado la historia, lo que dice realmente Hegel es que la historia es inacabable. Esto es, lo que dice realmente Hegel es que todo imperio, ningún imperio es el final, ningún imperio es el definitivo. Todos los imperios vencen una vez, pero están condenados a la derrota. Lo primero que tenemos que ver para liberarnos realmente del neoliberalismo es colocarlo en un fondo temporal, en un fondo histórico. Es colocarlo como una emergencia, como una forma imperial surgida en el tiempo que inevitablemente está dentro de los episodios de la traslatio imperii y que, por supuesto, está sometido a contradicciones insuperables que con el tiempo lo llevarán a la ruina. Esta es una manera, esta es la única manera de, al mismo tiempo, garantizar la irreversibilidad de la historia y su apertura. Y yo creo que Hegel es fundamental para mostrarnos esta estructura propia de la historia, que es a la vez irreversible y al mismo tiempo abierta.
pero que en la estructura real de todas las contradicciones toman cuerpo en los espacios imperiales. Bryan me dice, entonces teología podría traducirse como toda forma de valores, creencia y de acción que tomándolas los ciudadanos y las mayorías perpetúan la vigencia de ese sistema con su forma específica. Teología política, no teología, teología política, hay teologías que son antipolíticas o hay teologías mesiánicas. Teología política para mí siempre es una teología política imperial e implica la forma de gobierno de la subjetividad, que es aceptada por la propia subjetividad misma como camino de salvación y que es estructuralmente afín a la forma de dominación política. Esto es, y que legitima, estabiliza, fortalece la forma de dominación política. Por lo tanto, si recordamos a Foucault, es aquella dimensión de dominación que es omnes e singulatim. Pero, perfeccionando a Foucault, decimos que es omnes e singulatim porque el singulatim, el singular, la interioriza como obediencia voluntaria. En este sentido, yo creo que es mucho más importante la Boétie para comprender lo que es una teología política, su ensayo sobre la desobediencia, la obediencia voluntaria, sobre la obediencia al uno, es mucho más importante que las reflexiones a veces de Foucault. Lo decisivo de la teología política es que la forma de gobierno de la subjetividad, querida y defendida por la propia subjetividad, es asumida por ella como estructura de su propia salvación, ¿no? Y esto es lo que para Hegel constituye la religión, ¿no? Constituye una religión que es compensatoria de lo que la propia dominación política le reclama a ese sujeto, ¿no? Por lo tanto, la teología política siempre es inestable, porque toda compensación es inestable. Siempre produce inquietud, desconsuelo, yo escindido, por supuesto, pero podemos decir que en esa problematicidad interna el yo mismo se encuentra más desconcertado y tiene un motivo más para apegarse a lo que la teología política le ofrece, ¿no? Es lo que estamos viendo en nuestras sociedades. ¿Cómo es posible que en las sociedades más pobres el neoliberalismo funcione, ¿no? ¿Cómo es posible que Madrid, que es una sociedad completamente desigual, entregue el voto máximo a los programas neoliberales? Porque, en cierto modo, el neoliberalismo como teología política, esto es, como forma de gobierno de la subjetividad, concede compensaciones, pero esas compensaciones producen efectivamente dolor, sufrimiento, inconsistencias, pero deja al ser humano tan completamente carente de herramientas que no tiene sino que insistir en eso que se le ofrece como forma de gobierno. Y, por supuesto, la única manera que tiene de resolver esas contradicciones es lanzarse a un principio de consumo desaforado, pulsional, intensísimo. Esto es, en intensificar las compensaciones como forma de ocultar sus propias contradicciones internas, ¿no? El punto es este. El punto es este, que la forma en que se te ofrece una compensación te ata mucho más a repetirla y a intensificarla, ¿no? La forma en que se te ofrece la compensación del consumo, de la vida económica, te ofrece, no te deja otra herramienta para suturar, ¿no? Es lo que se llama en términos psicoanalíticos el plus de goce. No te deja otra herramienta para suturar tus propias inquietudes más que intensificar esa forma de comportamiento. Y creo que en este sentido una teología política ata las conciencias como la forma fundamental de mantenerse
inercialmente en el poder, hasta que las contradicciones estallan, ¿no? Y esta es la clave de Hegel, que muestra con toda claridad que las contradicciones estallan. Y estallan justamente porque la dimensión económica del propio imperio y la dimensión política del propio imperio se desquician, se desajustan. La dimensión de bourgeois, ¿no? Bourgeois en el sentido amplio, por supuesto en el sentido burgués de la modernidad. Esto es, aquel que está implicado en la búsqueda Se le cayó el internet, parece, al profesor. Estaba muy interesante. Sí, esperemos un rato. Voy a ver si me habla por Facebook. Listo. Volvió. ¿Volvió? Está muteado. Ahí está. Sí. Está sin audio, profesor. Sí, es que al volver a conectarme también he perdido el audio. Lo siento, decía que se ha ido la luz en mi casa y esto ha hecho que se vaya la conexión. Bueno, lo que quiero decir es que la contradicción básica de todo imperio es la contradicción entre la vida económica y la vida política, entre la figura del bourgeois, sea cual sea aquí hay verdad, aquí no hay mera opinión, no hay mera falsedad, no hay mera falsedad de la vida religiosa. Es la contradicción real y verdadera entre la vida económica y la vida política. Y cada imperio genera una contradicción en unos términos. No hay aquí lo que podemos llamar una contradicción única, ¿no? Marx podría efectivamente aquí ser apelado diciendo que cada modo de producción genera una dominación imperial y que cada modo de producción genera una tensión entre relaciones de producción y relaciones entre modo de producción y relaciones de producción, esto es, relaciones de producción y política, o lucha de clases, o como se quiera llamar, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que Hegel es extraordinariamente interesante. Es extraordinariamente interesante porque nos muestra la zona de inestabilidad de todo imperio y nos muestra la imposibilidad que tiene todo imperio de salir de sí mismo, de mirarse desde fuera, ¿no? Esto es importante. Todo imperio es siempre visto desde otro. Y sus contradicciones son mejores vistas desde otro que desde sí mismo. Bueno, por supuesto, esto los españoles lo deberíamos tener muy claro, ¿no? Los holandeses nos vieron mucho mejor que nos veíamos nosotros mismos. Y, por supuesto, en estos momentos los norteamericanos están siendo vistos desde China con mucha más capacidad que ellos mismos tienen de verse. Y, por supuesto, la contradicción básica que tienen los norteamericanos en estos momentos es cómo estar en condiciones de suturar la contradicción económica de una producción de beneficios económicos concentrados en el capitalismo financiero y en el capitalismo de medio de comunicación y en el capitalismo de redes sociales, y al mismo tiempo dejar en la miseria a una cantidad cada vez mucho más grande de ciudadanos que no pueden hacerse cargo de esa ratio económica, ¿no? Los fenómenos que estamos viendo de Trump, de la nueva derecha por doquier, son hegelianamente explicables como contradicción entre la dimensión económica y la dimensión política de un imperio. Y, por supuesto, constituyen la señal de alarma
de que ese propio imperio no está en condiciones de hacer algo decisivo, que es presentarse como universalidad en su propia población. Acordaos, el Segundo Imperio Alemán desactiva el movimiento marxista justamente cuando propone el pacto con el partido, con la SPD, en el sentido de que se van a beneficiar, los trabajadores se van a beneficiar más que ningún otro de la expansión imperial alemana. ¿Por qué? Fundamentalmente porque sabiendo que van a, y todo esto Hegel lo describe de manera perfecta, sabiendo que va a haber un desarrollo industrial extraordinario, sabiendo que la maquinización va a dejar fuera de trabajo millones de campesinos, sabiendo que se van a necesitar materias primas nuevas, sabiendo que la máquina ha iniciado un camino de mediación entre el ser humano y la naturaleza que ya es eterno, es indefinido. Se necesita población que esté en condiciones de participar de la razón imperial mediante expansión del comercio, expansión de burocracia imperial, etcétera, etcétera. De este modo, los socialistas alemanes en su día prefirieron la construcción de una razón imperial al universalismo marxista y votaron los presupuestos de guerra una y otra vez de Bismarck para desplegar el Segundo Imperio Alemán a través de toda África, de toda la África que pudieran ocupar, sabiendo que iban a compensar el carácter tardío del imperio con el carácter extraordinariamente intensivo de su propio despliegue. Pero esto no era sino una salida, una huida hacia adelante para compensar a la vez, para conciliar a la vez la dimensión económica con la dimensión política, para estar en condiciones de generar una economía imperial que produjese beneficios a la universalidad del imperio. Obviamente, como sabe muy bien Max Weber, toda economía imperial es ruinosa. Toda economía imperial lleva al final a la ruina. Esto es, toda economía imperial tiene más gastos transaccionales, más gastos para mantener el imperio de los que produce. Y por lo tanto, tarde o temprano, la estructura, la contradicción entre dimensión económica y dimensión política estallará. Por supuesto, esto ya ha estallado en Estados Unidos, generando una extraordinaria tensión interna, ¿no? Podéis ver, ¿no?, la cantidad de manifestaciones de lo que se llama la American Rush, ¿no?, la América del óxido, la América que ha efectivamente perdido todo horizonte económico y que testimonia que el imperio norteamericano ya no está en condiciones de albergar a la universalidad de los norteamericanos, ¿no? Y esto se tiene que producir de una manera que nadie está en condiciones de verlo desde el propio Estados Unidos, sino que esto, en cierto modo, estará en condiciones de ser identificado desde fuera, desde una alteridad que ya empieza a comprender la dimensión mundial de la historia y que empieza a identificar las contradicciones en las que realmente se vive. Y creo que esto es lo que nos lleva, en último extremo, a preguntarnos, y quiero dejarlo aquí para tener tiempo, ¿no?, de hablar, a preguntarnos por la premisa básica de todo el planteamiento hegeliano, ¿no? Y la premisa básica de todo el planteamiento hegeliano es exactamente este naturalismo de base, el hecho de que el imperio no es sino la manera en que el espíritu de un pueblo expresa su naturaleza en la historia y se conoce, ¿no? Este naturalismo por el cual la humanidad solo fragmentariamente llega a conciencia de sí mismo en su totalidad, en su carácter absoluto,
a través de las formas imperiales de los espíritus de los pueblos, que están instalados en una expresividad que podemos llamar pulsional, ¿no? O en una autoafirmación pulsional, ¿no? Porque, como recordamos en la sistemática interna de Hegel, ese espíritu se expresa en grandes hombres, que son verdaderos criminales, grandes legisladores, hombres que albergan la naturaleza, más allá del bien y del mal, de nuevo, ¿no? Nietzsche como lector de Hegel permanente, que albergan la naturaleza en su integridad y que aquello que albergan es algo tan fuerte que inevitablemente tienen que darle salida, produciendo efectos en el mundo, ¿no? Esta mirada, que por supuesto luego fue extraordinariamente recibida por los darwinistas sociales, ¿no? Creo que es la que tenemos que replantearnos, la que tenemos que pensar realmente si aceptamos o no aceptamos, ¿no? Y por eso decía en la previa que desde este punto de vista yo soy más kantiano, y que el proceso imperial no está escrito que sea un proceso perpetuo. No tenemos por qué mirar la historia como la mira Hegel, como la translatio imperii continua, o como la construcción de teologías políticas continuas, ¿no? Que posiblemente esto sea un fenómeno muy reciente, que apenas tenga 5.000 años de antigüedad y que no se puede proyectar a las estructuras más básicas de la vida natural, o no se puede proyectar algo así como una naturaleza de las cosas, ¿no? Sabemos que los imperios son una producción enormemente joven de la humanidad y sabemos que nada en la humanidad, en los estratos más profundos de la humanidad, existe escrita la condena a este tipo de formación política. Yo creo con Kant que es viable, que es posible una estructura de construcción política federal, una estructura de construcción política desde la base, de cooperación libre de los estados o de las formas políticas. Y creo que es posible en este sentido una resistencia exitosa, no a un imperio o a otro imperio, sino una resistencia exitosa a la configuración imperial, ¿no? Y que desde este punto de vista podríamos verdaderamente dar paso a una nueva historia cuando reconociéramos que quizá la forma en que la Tierra se expresa como organización y como poder pudiera ser mucho más que una forma imperial, una estructura de pluriversum radical, ¿no? Una estructura de pluriversum que estaría en condiciones de cooperar, de producir grandes espacios sin necesidad de que sean espacios imperiales, ¿no? Que el imperium, aquí hay Heidegger en el Parménides tiene reflexiones interesantes sobre este asunto que convendría revisar en la línea de Hegel, ¿no? Que la forma de ordenación de la tierra no tiene por qué ser el imperium en el sentido específico romano, sino que bien podría ser la construcción de grandes espacios que tienen estructura interna cooperativa y al mismo tiempo estructura externa cooperativa. Esto es, que el destino histórico, la condena histórica no sería como un imperio en ciernes mira al imperio en decadencia para absorber su experiencia y su concepto, sino que sería una mirada plural de óptica activa y óptica pasiva, simétrica, relativa, relacional, sin que fuera capaz de construir lo que llamamos una hegemonía, ¿no? Y posiblemente esto sería una novedad respecto de la cosmovisión general hegeliana, una novedad que efectivamente solamente se aprecia
cuando se mantiene clara la conciencia histórica, no cuando se mantiene claro el olvido, porque el olvido es la mejor manera de repetir siempre la condena histórica en la plena inconsciencia de su repetición. Yo lo dejaría aquí, pudiéramos tener una conversación más agradable que no tener que seguir escuchándome de forma continua. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por su charla muy interesante. A mí me queda la duda de si en esta estructura nueva, cooperativa, federal, no sería necesaria también algún tipo de teología política, algo que mantenga coercionado toda esa estructura. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Esta es una pregunta bien interesante y a mí me gustaría decir que no. Me gustaría decir que no es necesaria una teología política. Me gustaría decir que es solo necesaria una convicción democrática. Entendámonos, una teología política, como digo, se basa en que el gobierno de la subjetividad es entregado por instancias centrales. La democracia se basa fundamentalmente en que el gobierno de la subjetividad es dejada a la propia subjetividad. Esta es la cuestión, esta es la diferencia verdadera. Si esto es así, bastaría con que efectivamente las subjetividades comprendieran que la condición de posibilidad para estar en condiciones de autogobernarse, esto es, conquistar lo que Kant llamaba la Selbstständigkeit, la autonomía, es la democracia. O sea, la democracia es un valor trascendental en la medida en que nos permite las formas de autorregulación de nuestro gobierno psíquico, del gobierno de la psique, desde nuestra propia instancia, no desde una instancia central. Por lo tanto, yo creo que sería necesario solo esta convicción como condición de posibilidad de nuestra propia existencia autorreglada. Por supuesto, esto es un argumento muy racional, ¿no? Y por lo tanto, deberíamos estar en condiciones de decir que esa nueva etapa, ¿no?, de poderes cooperativos federales, configurando grandes espacios equilibrados, ¿no?, requiere algún tipo de racionalidad básica. Esto sí, requiere una verdad. No requiere no requiere ofrecer al sujeto, al singular, una compensación psíquica en la mentira. Esto sigue siendo así, ¿no? Y requiere de nosotros prestaciones racionales, ¿no? Y en este sentido, argumentaba yo inicialmente de que tenemos que estar en condiciones de ser coherentes. Si queremos mantener disposiciones racionales, la filosofía tiene algo que decir. Si lo que queremos es ofrecer carnaza compensatoria a los psiquismos desconsolados, la filosofía ahí no tiene nada que decir, ¿no? Por lo tanto, este juego nuevo implica un mínimo filosófico. No, por supuesto, el tipo de filósofo hegeliano, ¿no?, comprometido con un imperio burocratizado, etcétera, etcétera. Pero sí requiere un compromiso firme con las verdades que hemos experimentado, no que hemos elucubrado, que hemos experimentado. Verdades que están ahí con posibilidad de ser reflexionadas en nuestra propia historia. Brian, pidió la palabra. Sí. Sí, muchas gracias, profesor. Primero, muchas gracias por la charla. Estuvo bien inspiradora y me llena de ideas para reflexionar posteriormente.
Tenía algunas preguntas, pero me voy con la primera, que es más atingente a lo que estaba hablando. Para la democracia no se puede concebir algún tipo de teología teología entre comillas, quizá no cabe llamarla así, en la que a sus ciudadanos se les llena del valor de la protección de la democracia, incluso a veces a costa de las propias vidas de los ciudadanos o a costa del bienestar a corto plazo, en favor del bienestar a mayor plazo o al bienestar de la ciudadanía completa. Recuerdo, se me viene a la cabeza ahora lo que mencionaba Nussbaum en su libro de las emociones políticas, en la que se utilizan ciertos símbolos, ciertos medios que ayudan al cultivo de las emociones para que los ciudadanos deseen proteger las instituciones democráticas. Entonces me pregunto si algo así puede ser considerado una especie de teología política, pero utilizada en favor de la democracia y sin el uso de mentiras, porque quizás eso es lo que diferencia con una teología, el uso de una mentira o de una verdad. No sé, quería saber su opinión al respecto. Yo creo que esto efectivamente es algo que deberíamos reflexionar con fuerza, ¿no? Yo creo con Blumenberg, legitimidad de la modernidad, ¿no?, que debemos estar en condiciones de diferenciar el uso de metáforas teológicas, respecto de una teología política. Y creo que aquí Carl Schmitt nos ha confundido mucho, ¿no? Yo creo que Blumenberg tiene razón frente a Carl Schmitt al decir que la teología política, en el sentido en la que habla Carl Schmitt, en el fondo es un conjunto inarticulado de metáforas teológicas, ¿no? Dios omnipotente, la omnipotencia del soberano, el poder creador, poder constituyente. Eso es verdad, ¿no? Pero la teología política es otra cosa. La teología política es estar en condiciones de que la misma estructura de valores que genera una dominación, sea al mismo tiempo introyectada como estructura de valores de la subjetividad. Esto es, la democracia produciría una teología política si la forma de gobierno democrático, ¿no?, posteriormente se exigiera a todos los ciudadanos que todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de su subjetividad, todos los aspectos de su psiquismo estuvieran regidos por una estructura de valores democrática, ¿vale? Y que yo, cuando fuera al museo para ver arte, estuviera en condiciones de decir, votemos esto, a ver qué es lo que debe gustarme a mí, ¿no? O si tuviera que elegir mi partener sexual, tuviera que producir una votación para saber cuál era, ¿no?, el partener sexual adecuado. Vale, eso sería una teología política, porque el mismo parámetro que permite el gobierno de todos, al mismo tiempo se introyecta en el gobierno de uno. La democracia no puede ser eso. La democracia justamente lo que dice es, construyamos una dimensión formal de tal manera que cada uno esté en condiciones de autogobernarse, ¿no? Por lo tanto, por principio, una verdadera democracia no puede configurar una teología política, porque no decide de forma democrática la totalidad de los valores materiales. El neoliberalismo hace una teología política, porque dice que lo racional, lo único racional, es tener categorías económicas como regidoras de la totalidad de la vida. Por lo tanto, cuando el neoliberalismo gobierna la empresa y al mismo tiempo gobierna tu psiquismo, está efectivamente estableciendo un parámetro unitario, compacto, que a mí me gusta más llamar compacto con Miguel Abensur que totalitario. Es compacto porque no deja que introduzca nada. La democracia no hace eso. La democracia es una institución de formas en las que la materialidad del psiquismo está entregado a su propio autogobierno.
Por supuesto, esto podríamos usar metáforas teológicas para esto. Es posible que pudiéramos utilizar metáforas teológicas. Por ejemplo, la democracia siempre se ha asociado a una teología panteísta, ¿no? En el panteísmo, cada fragmento de la realidad es Dios. De la misma manera que en la democracia, cada sujeto es parte de Dios, ¿no? Por supuesto, esta metáfora se puede desplegar, pero se puede desplegar diciendo que Dios es infinito, mi forma de ser subjetiva es una, Leibniz, una perspectiva de Dios. Pero como perspectiva de Dios debe ser respetada, debe ser tenida en cuenta, debe ser reconocida. Esto es perfectamente viable. La construcción de una estructura comunitaria, ¿no? El cuerpo místico, sin ir más lejos, ¿no? El cuerpo místico está en la base misma de todos nuestros estados. Ya lo hemos olvidado, pero en realidad nuestros estados se han configurado porque unos juristas muy importantes de Gregorio VII comenzaron a proponerle categorías a los reyes normandos recién convertidos y empezaron a hablar de la comunidad del reino como si fuera una comunidad mística. Kantorovich. Por supuesto, en la comunidad mística yo soy un fragmento del cuerpo y debo ser cuidado, debo ser respetado, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de metáforas que no constituyen teología política, en mi opinión. Muchas gracias. Profesor, hay una última pregunta en el chat que dice: José Luis, ¿cuáles son los imperios históricos? ¿Me puedes recomendar autores para estudiarlos? Muchas gracias y un saludo. Bueno, gracias, Helmut. Bueno, aquí hay muchísima literatura, desde los clásicos hasta los momentos más actuales, ¿no? Pero yo te diría con franqueza, ¿no? Y discúlpame si lo hago tan simple, que en realidad mi proyecto intelectual es este, ¿no? Yo he dedicado un volumen a Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, que es a la crisis del mundo romano, muy de la línea de Weber, naturalmente, donde analizo, ¿no?, cómo el Imperio Romano fracasa, literalmente fracasa, en la construcción de una teología política. Esto le deja expuesto a la mirada del otro, la mirada del otro cristiano, ¿no?, que absorbe todo su contenido de gobierno y produce una nueva forma de comunidad de salvación que, por supuesto, está enormemente destinada a la configuración de un nuevo poder imperial, ¿no? Un nuevo poder imperial que se ha gestado lentamente, al menos hasta Gregorio VII, ¿no? Y luego tengo un segundo libro en 3 volúmenes, que es Imperio, Reforma y Modernidad, ¿no?, que analiza el imperio español, que es inmediatamente el imperio que viene con la ansia de restaurar el imperio romano y de culminar la Edad Media, y por lo tanto el momento en que con la crisis de ese imperio español se produce la modernidad, ¿no? Mi tesis ahí es que es la energía mimética, la energía restauracionista del Imperio Romano por parte del Imperio de Carlos V el que produce las energías de la modernidad, ¿no? Y ahora estoy trabajando en el Segundo Imperio Alemán alrededor de la perspectiva, ¿no?, de Nietzsche-Weber, porque en cierto modo es Nietzsche, y aquí es curioso, ¿no?, aunque el autor que ha preparado la teoría y la práctica del imperio alemán, del Segundo Imperio Alemán, es Hegel, en el fondo quien lo ve es Nietzsche, ¿no? Y quien hace su teoría filosófica alrededor del sentido del Segundo Imperio Alemán
es Nietzsche. Y quien avisa desde el punto de vista de las contradicciones del Segundo Imperio Alemán, contradicciones insuperables que lo van a condenar realmente a muerte, es ese crítico de Nietzsche que es Max Weber, ¿no? Entonces, para mí estos son los tres grandes momentos, pero por supuesto yo te recomendaría el libro de Gibbon sobre el imperio inglés, ¿no? Que desde cierto punto de vista es decisivo. Y hay un estudioso, también Monhaut desde el punto de vista alemán, pero hay un estudioso en Stanford, un profesor de Stanford, que ha estudiado perfectamente el imperio británico y que no recuerdo su nombre ahora, pero que si me das un momento lo recordaré. Quizá lo tengáis vosotros. Lo tengáis vosotros en mente. No. Tendría que subir a la biblioteca para ver el nombre. Lo siento. Niall Ferguson, ¿no? Que se ha ocupado mucho de toda la estructura del Imperio Británico a lo largo de su historia, ¿no? Por supuesto, hay historiadores como Eliot, hay historiadores que han escrito sobre imperios comparados, ¿no? El más importante de ellos es el autor del libro Señores del Mundo, ¿no? Que es, ¿cómo se llama el autor? Ahora no lo recuerdo, pero que es un libro que compara el imperio español con el imperio británico, ¿no? Y que está traducido al castellano, ¿sabes? Bueno, si me escribes con un poco de tiempo y con la mente más concentrada en los nombres de la bibliografía, te puedo mandar algún libro importante, tanto del Imperio Británico, del Imperio Español, del Imperio Alemán, como del Imperio Norteamericano. A ver, ¿cómo queda la Anthony Padsden? Efectivamente, ese es, sí, ese es. ¿Cómo queda la brecha tecnológica generada por los centros de producción de conocimiento ante una irrupción de una propuesta alternativa al imperio? ¿Cuáles serían los ritmos de las sociedades más alejadas al disfrute de calidad de vida frente a la gestión de esta alternativa? Bueno, es claro que el dispositivo más importante por el que el imperio llega a ser consciente de su propia dificultad y de su propia contradicción es cuando no está en condiciones de mantener el control de las instituciones de la inteligencia, ¿no? Aquí yo también creo que soy un poco hegeliano. La derrota, por supuesto, la derrota española en la modernidad está íntimamente caracterizada por la incapacidad de mantener una inteligencia, una élite intelectual que esté en condiciones de pensar bien el camino imperial, ¿no? En estos momentos, la reacción que estamos viendo por parte de Gran Bretaña, Estados Unidos, su rearme geoestratégico como alianza de máxima intensidad, ¿no? Lo último que hemos visto, la vinculación de Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, ¿no? Es una reacción que pretende contener las sensaciones de debilidad y las sensaciones de decadencia. Y pretenden, por supuesto, organizar al máximo sus
todavía importantísimos recursos de toda índole. Y yo creo que, aparte de los submarinos nucleares que puedan desplegar delante de Taiwán, yo creo que la mayor defensa que todavía tiene la construcción norteamericana o la construcción anglosajona, o su ampliación a construcción anglosajona, que yo creo que es lo que realmente estamos viendo en estos momentos, es su omnímodo control de la inteligencia universitaria. Su omnímodo control de las herramientas universitarias, su omnímodo control de la producción de saber, y lo que es más importante, no tanto el que ellos sean los que producen más saber, sino el hecho de que ellos tengan los medios de producción, ¿no? Aquí un análisis marxista puede ser de interés. De que tengan los medios de producción significa que tengan las revistas, que tengan las editoriales, que tengan los laboratorios, ¿no? Y esto implica algo decisivo, que obliguen al resto del mundo a comportarse en homogeneidad con estos medios de producción, ¿no? Que por supuesto estén en condiciones de hacer que sus revistas sean las revistas de la totalidad de la producción mundial, pero que sobre todo sus formas de producción, la forma de producción artículo, ¿no? el abandono de la forma de producción libro, la forma de producción de superespecialización, esta pérdida de función social de la universidad, esta pérdida de la universidad arraigada en la estructura concreta de las sociedades en las que vive, etcétera, etcétera. Esta configuración de una superestructura de especialistas sin espíritu, como diría Max Weber, a lo largo del mundo, es posiblemente el arma de defensa más importante respecto de la actual construcción imperial mundial, ¿no? En este sentido todavía la competencia china es completamente insuficiente, ¿no? Nadie está todavía pensando en publicar en las revistas chinas, ¿no? Nadie está pensando en competir o en ver, ¿no? Por supuesto que están gastando muchísimo dinero, infinitas cantidades de dinero, ¿no? Para producir esa atracción. Y están gastándose mucho dinero en traducción y demás, ¿no? Pero yo creo que ahí todavía la ventaja del sistema anglosajón es tumbativo, es completamente necesario, ¿no? Es completamente fuerte. Y esto yo creo que constituye una absorción de talento mundial, ¿no? Que creo que la segunda parte de la pregunta de Edith, que es muy importante, es decisiva para entender esta cuestión, ¿no? Los ritmos de las sociedades más alejadas al disfrute de calidad de vida vienen seriamente ralentizados, justamente porque estos medios de producción del saber absorben el talento mundial y lo llevan a la metrópolis, ¿no? De la misma manera que la vieja Roma absorbió todo el talento que quedaba en Grecia y lo llevó a la metrópolis romana. Y este desarraigo de las formas de producción de saber respecto de las sociedades básicas, sociedades de origen, es lo que dificulta verdaderamente una creciente homogeneización del desarrollo mundial, ¿no? Si tenemos en cuenta que esto a su vez genera royalty, genera copyright, genera todo tipo de formas de rentabilización de esos saberes, pues efectivamente a lo que vamos a asistir en los próximos tiempos va a ser a una extraordinaria concentración de esos medios del saber en muy pocos lugares y una desertificación de la vida universitaria
por doquier, ¿no? Frente a eso yo reivindico, ¿no? una especie de decálogo del servicio público de las universidades, ¿no? Un decálogo de cercanía, de promoción de saberes, de extensión universitaria, que no esté única y exclusivamente medida en la producción de rentabilidad, ¿no? Por supuesto, esto va a generar también heterogeneidades en las metrópolis, ¿no? Podemos imaginar, ¿no?, lo que son las sociedades del Medio Oeste mucho más depauperadas, mucho más destruidas, y la venganza que determinados estamentos de la población, no especialmente culturizados y no especialmente universitarios, a la hora de ejercer el voto van a producir sobre esas élites, ¿no? O sea que eso va a producir contradicciones importantes que recién empezamos a verlas. Pero sí, yo estoy convencido que la pregunta da en un punto central al recordar que el imperio, el último extremo, es la capacidad de producción de conocimiento. Bueno, nuevamente agradecerle a usted, profesor, y a todos quienes asistieron. Va a quedar disponible la grabación, así que eso, espero que nos podamos ver nuevamente en otra instancia. Muy bien, ha sido un placer. Parte, sí. Sí, Enrique, por mi parte, profesor, quisiera agradecerle por haber participado en esta reunión que se lleva dando en esta conferencia sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, y habiéndose extendido además a una suerte, ¿no es cierto?, de la actualidad, o sea, cómo entendemos, ¿no es cierto?, el mundo de hoy, el mundo, ¿no es cierto?, donde aún sobrevive de alguna manera el imperio norteamericano, y donde de alguna manera alguien, ¿no es cierto?, quiere reemplazarlo. Ha sido una conferencia, yo creo que muy motivante para nosotros, muy motivante para los alumnos, para quienes han asistido también, y me parece, digamos, que no queda otra cosa que agradecerle por estar, digamos, y por pronunciar estas palabras, qué sé yo, desde Hegel hasta nuestros días. Muchas gracias, Enrique, muy amable por sus palabras. Espero volver a verlos. Igualmente, profesor. Muchas gracias por su invitación. Gracias por su invitación. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Gracias a usted. Adiós. Muchas gracias a todos. En este momento cerramos la sesión. La grabación va a ser subida por Lucas, sí, para que todos, digamos, puedan disponer de ella. Adiós, adiós. Hasta pronto, hasta siempre.